Técnica de intervención, la desensibilización sistemática. La desensibilización sistemática es la primera técnica de exposición en terapia de conducta propuesta y desarrollada por Joseph Wolf, utilizada para el abordaje de los trastornos de ansiedad. Esta técnica está dirigida a reducir la ansiedad y las conductas de evitación presentadas ante determinados estímulos. Y consistía esencialmente en inducir en el sujeto una respuesta de relajación mientras se le exponía a estímulos imaginativos que incrementan gradualmente su intensidad. Entonces, al mantener al individuo en estado de relajación se impedía la producción de las respuestas de ansiedad. En otras palabras, la exposición repetida al estímulo temido es lo que permite la extinción del miedo y la generación de un nuevo aprendizaje, bien sea por el procesamiento emocional, más que el estado de relajación en sí. La desensibilización sistemática está especialmente dirigida al tratamiento de los miedos fóbicos, en aquellos casos en los que existe un estímulo condicionado concreto, por ejemplo, el tratamiento del miedo en procedimientos dolorosos en los niños. La elección de la desensibilización sistemática como técnica de tratamiento deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones: problemas de la ansiedad generalizada, fobia social, agorafobia o trastorno obsesivo-compulsivo. En estos casos, la excesiva cantidad de miedos o preocupaciones hacen que este procedimiento no sea una acción adecuada. Los resultados de la desensibilización sistemática serán más exitosos cuando el problema al que se le aplique no se deba a un déficit de habilidades que esté siendo la causa del problema de ansiedad. Los problemas fóbicos a los que se aplique la desensibilización sistemática no deben estar sustentados por las creencias del paciente, es decir, el individuo sabe que su ansiedad es irracional y tiene información ajustada sobre la situación a la que se va a exponer. La aplicación de la desensibilización sistemática requiere unos pasos iniciales preparatorios antes de comenzar con las sesiones de desensibilización. Propiamente dichas, estos pasos son: primero, elección de la respuesta incompatible con la ansiedad y posible entrenamiento. Segundo, elaboración de una jerarquía de ansiedad. Tercero, valoración de la capacidad imaginativa y entrenamiento en imaginación si se requiere. Estas tres actividades pueden llevarse a cabo en paralelo durante las primeras secciones en la consulta y deben estar dirigidas por el terapeuta. Es obvio que si el sujeto tiene un buen entrenamiento previo en relajación y su capacidad imaginativa es excelente el trabajo previo a las sesiones de desensibilización. Será únicamente la elaboración de la jerarquía de ansiedad. Elección de la respuesta incompatible con la ansiedad. Aunque tradicionalmente la respuesta incompatible con la ansiedad utilizada en la desensibilización sistemática ha sido la relajación, puede utilizarse cualquier otra respuesta que resulte incompatible con la ansiedad, como lo son la meditación, la hipnosis, los estados emocionales positivos y autoinstrucciones asertivas. La clave es que se trate de una respuesta que pueda ser utilizada de forma rápida y fácil mientras están presentando los estímulos evocadores de ansiedad. A pesar de las ventajas que conlleva un procedimiento como la relajación, no siempre es posible utilizar esta respuesta incompatible. En algunas poblaciones, como es el caso de los niños, a quienes les puede resultar difícil mantener la atención, puede ser más apropiado la utilización de imágenes emotivas para el afrontamiento de los miedos. Estas son sugeridas por el terapeuta durante la exposición a los estímulos fóbicos y el objetivo es provocar respuestas emocionales incompatibles con la reacción de miedo. Por ejemplo, este programa incluye, entre otros elementos, la exposición gradual en vivo al estímulo temido a través del desarrollo, en forma de juego cuando el niño está inmerso en dicho juego, y el terapeuta le va pidiendo que afronte situaciones relacionadas con su miedo. En otros casos, el tipo de problema que se aborda hace aconsejable la utilización de una respuesta incompatible que resulte más ajustada.
Elaboración de la jerarquía de estímulos. La presentación gradual del estímulo temido requiere la elaboración de una jerarquía de exposición que ordene los pasos que se irán dando en el acercamiento y manejo del estímulo o situación temida. Esta jerarquía contempla desde los pasos más fáciles a los más difíciles. Para la graduación de la intensidad de los ítems, se utiliza una escala de ansiedad subjetiva de 0 a 100. Los ítems de la jerarquía deben ser concretos y cercanos a la realidad del sujeto. Por ejemplo, puede no tener sentido en una fobia a las serpientes en un adolescente cuyo principal problema es que no puede ver películas en que salgan animales o ir al zoológico con sus amigos. El elaborar un ítem que describa una serpiente anaconda saliendo del río Amazonas y aproximándose al joven cuando el paciente no ha estado en la selva amazónica ni en un sitio parecido y quizás tampoco piense en hacerlo. La construcción de una jerarquía lleva cierto tiempo y no es frecuente que se complete en una única sección. Los pacientes pueden encontrar difícil decidir si una situación les genera más o menos ansiedad que otra y tampoco suelen estar familiarizados con la asignación de puntuaciones a las situaciones provocadoras de ansiedad. Es importante que la distancia entre el ítem no sea muy grande. Si tenemos en cuenta que una jerarquía de ansiedad suele tener entre 10 y 15 ítems, es aconsejable que no haya más de 10 unidades entre ellos. Si hubiese espacios mayores, habría que tratar de generar un ítem intermedio. Es útil que la jerarquía comience con un ítem neutro o muy débil, cuyo afrontamiento resulte muy fácil. Entrenamiento en imaginación. La evaluación de la capacidad imaginativa del paciente es necesaria para poder detectar posibles problemas en la capacidad imaginativa que pudiesen interferir con la aplicación de la técnica. El objetivo es que durante la presentación de los ítems en imaginación, el individuo desarrolle una imagen mental lo más vívida posible, de tal forma que exista cierta similitud con la realidad y que esta imagen tenga la capacidad de suscitar ansiedad. Si el paciente carece de esta capacidad y la imaginación de las situaciones ansiosas no generan ansiedad, deberá realizarse un entrenamiento de imaginación y valorar si la capacidad imaginativa desarrollada por el entrenamiento es adecuada para llevar a cabo la técnica de la desensibilización sistemática. El entrenamiento de imaginación consiste en imaginar escenas concretas, añadiendo todo tipo de detalles. Por ejemplo, se pide al individuo que observe la habitación en la que está y que después trate de reproducirla en su mente. El terapeuta ayudará al paciente en la generación de un mayor número de particularidades, dando indicaciones concretas de detalles que debe imaginar. Proceso de la desensibilización. La sesión de sensibilización comienza con el paciente reclinado en un sillón y desarrollando la respuesta de esta relajación que ha sido entrenada. Se le indica que realice la señal acordada cuando se encuentre en el estado de relajación. En este momento, estando el paciente relajado, se le presenta el primer ítem de la jerarquía y se le pide que lo imagine con mayor nitidez y autenticidad posible. Es importante mantener siempre un tiempo de atención en la relajación, no inferior a 40 segundos entre las exposiciones, pudiendo alargarse si aparecen señales de ansiedad. En la sesión de sensibilización suele dar el tiempo de sensibilizar de 3 o 4 ítems. Si durante la exposición de un ítem se produce respuesta de ansiedad persistente, se ha presentado ya 4 veces y no ha producido la ansiedad, se aconseja retroceder de ítem. Variaciones en la aplicación de la desensibilización sistemática. Esta fue desarrollada inicialmente
como un procedimiento de exposición en imaginación y de aplicación individual. Desarrollos posteriores han dado lugar a variantes de la técnica que permiten la adaptación a nuevas necesidades y contextos. Variante 1. De sensibilización sistemática en vivo. Esta implica la presentación de los ítems de la jerarquía en el contexto real. De esta forma se subsanan las desventajas que la presentación en imaginación pueda suponer y se reduce el tiempo de la intervención al no requerirse la exposición en vivo. Pero el problema principal en la desensibilización sistemática en vivo es la dificultad para conseguir la elaboración de una jerarquía de ansiedad con características similares a la que se realiza para la imaginación. Variante 2. De sensibilización sistemática en grupo. Esta permite una mejor optimización del tiempo de tratamiento. Para ello, los componentes del grupo deberán coincidir en el problema que padecen y la jerarquía que se elabore deberá ser adecuada para todos. Además, el ritmo de la presentación de los ítems se ajustará al miembro del grupo que avance de forma más lenta. Variante 3. De sensibilización sistemática enriquecida. Este incorpora algún tipo de estimulación física que enriquezca la escena ansiógena imaginada, dotándolo así de un mayor realismo. Ejemplo, ruidos, olores, contacto físico, etc. Variante 4. De sensibilización sistemática automatizada y autoaplicada. Consiste en la elaboración de una jerarquía adaptada al problema específico del paciente para después grabar las sesiones de desensibilización, para que éste pueda poner en práctica el tratamiento por su cuenta, pero tiene la desventaja de la falta de flexibilidad de las sesiones grabadas que restan cierta adecuación a la intervención.